Saludos, soy Guillermo González, investigador predoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha en el Departamento de Historia del Arte. Permítame agradecerle su asistencia e interés en mi ponencia, así como a los organizadores del Congreso por la oportunidad de compartirla con ustedes. Con esto dicho, comencemos. Technolize es una serie de anime cyberpunk emitida en 2003 y la última de las colaboraciones del trío compuesto por el artista Yoshitoshi Abe, el productor Yasuyuki Ueda y el escritor Chiaki J. Konaka, lo que supuso el cierre de un ciclo iniciado en 1998 con Serial Experiments Lain. Technolize fue concebida por Ueda, quien contactó con Abe para el diseño de personajes y posteriormente con Konaka para la guionización. Sus similitudes temáticas con Serial Experiments Lain, otro hito del anime de ciencia ficción, son reconocidos tanto por autores como por aficionados. Más allá de lo evidente, que es su autoría común, ambas tratan el uso de la tecnología como medio para trascender los límites de la corporalidad, así como incitador a una evolución de la consciencia. Sin embargo, si bien el optimismo o pesimismo de Lane sobre su premisa está abierto a la interpretación del espectador, es mucho más difícil argumentar contra el apabullante pesimismo de Technolize. Su historia transcurre en un futuro indeterminado, en una ciudad subterránea llamada Lux, una urbe bajo el control de diferentes grupos en un delicado equilibrio de poder y en el que la pobreza y la violencia son ubicuas. Todo esto existe bajo la sombra de la clase, el nombre dado a los misteriosos dirigentes que habitan en la superficie. El aspecto más emblemático de Technolize es la prevalencia de los implantes robóticos que dan nombre a la serie. La tecnolización es la sustitución de miembros y extremidades por implantes mecánicos, mucho más poderosos que sus contrapartes de carne y hueso, y en el que algunas organizaciones e individuos creen haber encontrado el siguiente paso de la evolución. Esta premisa, de amputaciones y mecanización, es reminiscente de la novela de Bernard Wolfe, Limbo, publicada en 1952, y que el investigador Nolan Boyd especula pudo haber sido la inspiración de Ueda y Konaka. Tanto entre la audiencia prosaica como en la especializada cunde la percepción de que Technolize es una historia nihilista, dedicada a la exploración de la futilidad de la acción humana ante su inevitable extinción, y la reducción de todos los valores e intentos de trascendentalismo a los delirios de quienes no pueden admitir el final de su especie. Esto encajaría con la afirmación de Susan Napier sobre la literatura distópica japonesa de la posguerra como carente de un centro moral colectivo y arraigada en su decepción con la modernidad. Mi investigación propone un acercamiento a Technolize en su calidad de obra distópica a través del siguiente prisma interpretativo. La serie contrapone dos tipos de distopías extintivas, basadas en dos variables específicas. Por un lado, el desprendimiento de todo aspecto de la humanidad salvo por su voluntad de vivir, y por el otro, la desaparición de esa misma voluntad existencial. A riesgo de generalizar, las distopías se suelen presentar en dos formatos: sociedades bajo el yugo de un estado totalitario inescapable o aquellas dominadas por el avance tecnológico descontrolado. En sus estudios sobre fantasías distópicas, Napier considera que en la literatura moderna japonesa predomina el segundo modelo. Dada su reputación como una de las naciones más técnicamente avanzadas del planeta, puede resultar curioso el pesimismo con el que la ciencia ficción japonesa trata la hipertecnolización, lo cual incluye a Technolize. Pero se ha de tener en cuenta que este desarrollo no solo es reciente, sino que originalmente fue una imposición extranjera. La industrialización fue adoptada por el contacto de Japón con potencias externas, lo que implica que está fundamentada en la eutrificación. De ahí que sus escenarios sean paisajes urbanos en los que la naturaleza está sometida o muerta, ciudades laberínticas y laboratorios, todos los cuales son predominantes en Technolize. Sin embargo, no se trata de mera tecnofobia. En este caso, la tecnología en sí se presenta como una solución fallida a un problema inmanente a la experiencia humana. Si bien su uso en Technolize tiene consecuencias catastróficas, su motivación es la búsqueda de una solución al dolor existencial de una humanidad acorralada. Esta temática es ubicua al género, por ejemplo, en las obras de Kobo Abe, el novelista de ciencia ficción japonesa más notable del siglo XX. Por ello, la visión pesimista de Ueda y Konaka sobre la modernidad es parte de una tradición nacional y cultural más amplia. Technolize presenta a la raza humana al borde de la extinción. No se explicita una causa concreta, sino que se ilustra como una especie que ha llegado hasta el final de sus fuerzas y a la que solo le queda desaparecer. No hay cultura, arte ni curiosidad entre los habitantes de Lux. Únicamente continúan viviendo por costumbre, ocasionalmente interrumpidos por la violencia. La dirección hace especial énfasis en largas secuencias silenciosas que enfatizan la quietud y desolación de Lux. Cunde la idea de que cuando llega el fin no hay necesidad de palabras. El único idioma que prevalece es el de la fuerza y de la voluntad. El último logro de la civilización precisamente es la tecnolización, la cual múltiples personajes ven como una posible solución a este ennui apocalíptico, como el siguiente paso de la evolución de una especie que parece ya haberlo dado todo de sí. Todos los grupos de Lux tienen su propia respuesta ante la inminente extinción.
El Organo, liderado por Onoshi, es una organización yakuza y lo más parecido a una fuerza de ley y orden en la ciudad. La Unión de Salvación es una secta religiosa que aboga por la pureza de la carne y reniega de la tecnolización. Y finalmente, los Rakan son anarquistas que defienden la libertad radical de sus miembros. El tenue equilibrio de poderes se quiebra con la llegada de Yoshi, un habitante de la superficie que orquesta una serie de atentados y asesinatos para forzar el conflicto. Su propósito parece ser evitar que Lux sufra el mismo destino que la superficie, cuyo descenso a la apatía ha resultado en una ciudad de fantasmas carentes de voluntad y totalmente enajenados en su contacto con la realidad fenomenológica. La violencia sirve como un desencadenante del caos que Yoshi cree preverá el estancamiento que afecta a la superficie. En él existe una posibilidad de renacimiento para la raza humana, mediante la guerra que produzca una nueva civilización. Pese a que Yoshi muere, sus actos tienen ramificaciones que terminan por condenar a Lux al atraer la atención de la clase que aún reside en la superficie. Yoshi puede verse como un darwinista para el que la violencia y la discordia son estimulantes de la evolución. Por otra parte, Doc es un especialista en tecnologización que cree ver en ella una alternativa. Considera que la humanidad ha llegado a un punto muerto y que necesita potenciarse mediante la tecnología para no sucumbir a la nada. A fin de cuentas, la eugenesia y la evolución forzada mediante la ingeniería son elementos recurrentes de las distopías. Todos los habitantes de Lux, desde los líderes de las facciones a las masas anónimas, son exponentes de la voluntad según la entendía Arthur Schopenhauer. En términos simples, Schopenhauer creía que todo el movimiento del universo se fundamentaba en la voluntad, una fuerza ubicua que sirve como motor para todos los componentes de la existencia. Es irracional, imparable y su único fin es autoperpetuarse. La razón humana y la consciencia son inherentemente contradictorias a esta fuerza y de ahí nuestro sufrimiento. Los habitantes de Lux, aunque intenten racionalizar su continuada existencia, únicamente se apegan a la vida por un instinto de supervivencia que no es más que la manifestación definitiva de esta voluntad. Ichise, el protagonista principal, es el avatar de la voluntad. Un boxeador mutilado que recurre a la tecnologización para sobrevivir, que apenas media palabra a lo largo de la obra y cuyos actos son los de un animal furioso. Es indiferente a las maquinaciones políticas o aspiraciones transhumanistas de las élites de Lux, y pese a los enormes sufrimientos que experimenta, tanto físicos como mentales, su única motivación es apegarse irracionalmente a la vida. El pesimismo de Schopenhauer, según el cual el sufrimiento es la norma y la felicidad la anomalía, estaba presente en la mente de los creadores de Technolize. Yoshitoshi Abe enfatizó mucho la necesidad de evitar la violencia simbólica a favor de realizar una representación auténtica de la agonía de sus personajes. La violencia de Technolize no busca divertir al público, sino acongojarlo. La superficie es un espejo invertido de Lux. Si éste representa una sociedad definida por la irrefrenable e irracional voluntad de vivir, la superficie es la manifestación de su desaparición. Nuestro primer impulso puede ser imaginarnos una sociedad de suicidas. Sin embargo, Schopenhauer consideraba el suicidio no como una negación de la voluntad, sino como su mayor afirmación. Él consideraba que quien se quita la vida es por amarla demasiado de manera no correspondida. La superficie es una sociedad de renunciantes. No han optado por quitarse la vida, sino que continúan existiendo sin efecto sobre o pensamiento del mundo. Son los ceonormales, seres invulnerables cuya existencia se ha difuminado tanto que se han convertido en fantasmas. Existen inmóviles en recreaciones de escenas de nuestra contemporaneidad, en cafés, oficinas, hoteles, parques, pero incapaces o indispuestos a afectar al mundo. Si definimos a los humanos como seres racionales movidos por la voluntad, lo que hay en la superficie no es humanidad. La especie ha alcanzado su senectud. Citando a Schopenhauer, en el curso natural de las cosas, a la decrepitud del cuerpo con la edad se le une la decadencia de la voluntad. El ansia de placeres desaparece fácilmente junto con la capacidad de disfrutarlos. El motivo del querer más violento, el foco de la voluntad, el instinto sexual, es el primero en extinguirse, con lo que el hombre se instala en un estado parecido al de la inocencia que existía antes del desarrollo del sistema genital. Desaparecen las ilusiones que nos hacían ver quimeras los bienes más deseables, y en su lugar surge el conocimiento de la nulidad de todos aquellos bienes terrenales. El amor propio es desplazado por el amor de los hijos, con lo que el hombre comienza ya a vivir más en el yo ajeno que en el propio, el cual pronto dejará de existir. Ese curso es, por lo menos, el deseable. Es la eutanasia de la voluntad. Por este motivo, la clase da por perdida la superficie y buscan el restablecimiento de la humanidad en Lux, donde solo reina la voluntad. Kano, su líder, desciende a Lux y la arrasa por completo. Comparte las ideas de Doc respecto a la tecnologización como el siguiente paso en la evolución, pero mientras ella cree que la tecnología es un potenciador de la carne, Kano la ve como su sustituta.
convierte a los habitantes en formas, seres puramente mecánicos salvo por su cerebro, y extermina al resto. Cuando no queda nadie, toda esa tecnología es desactivada, dejándolos atrapados en sus nuevos cuerpos mecánicos, incapaces de volver a interactuar con el mundo. En los últimos instantes de la serie se produce lo que el autor Krishan Kumar definió como la escena del Gran Inquisidor en su obra de 1987, Utopía y Antiutopía en tiempos modernos. Es una referencia a los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky y define un tipo de escena habitual en la ficción distópica en la que el protagonista discute con el agente de la distopía sobre las virtudes y defectos del libre albedrío. En Technolize, esta se produce entre Kano, el defensor de la evolución mediante la invalidación total de la voluntad, e Ichise, un ser cuya existencia es pura voluntad. Las formas quedan ancladas como árboles mecánicos cuya única función es pensar, atrapados en su propia consciencia. Los Theonormals renunciaron a su voluntad y las formas son privados de ellas. Ambos terminan en una realidad individual, atrapados en su mente, similar al destino del protagonista de otra novela distópica japonesa, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, de Haruki Murakami, por la que Yoshitoshi Abe ha expresado admiración reiteradas veces. Asimismo, este destino es similar a aquel descrito en el relato de Kodo Abe de Dendrocacalia, de 1949, cuyo protagonista se transforma en planta. La privación de la voluntad de sus protagonistas es un recurso muy frecuente en su literatura. Kano cree que la privación de la voluntad y la reducción a seres únicamente pensantes sin capacidad de actuación despertaría una especie de conciencia colectiva. Últimamente, Ichise le asesina en represalia por sus atrocidades y, herido de muerte, se arrastra por Lux buscando dónde morir. Muerto, el avatar de la voluntad irracional por la vida, la humanidad está auténticamente condenada a la desaparición. Technolize es una historia sobre la extinción de la raza humana y sus infructuosos intentos de resistencia, transformación y evolución. Su pesimismo está enraizado en la concepción de la voluntad como el motor de la existencia, cuya máxima expresión es la persistencia ante el horror y el sufrimiento. Presenta un mundo en el que el agotamiento de la voluntad es homólogo a la extinción y equivale la ausencia del sufrimiento al fin de la vida. El único fin al dolor es la desaparición de todo lo demás. La esperanza de vivir desaparece mucho antes que la voluntad irracional de sobrevivir. Los intentos de superar mediante la tecnología esta parte tan fundamental de la existencia crea una sociedad de fantasmas y otra de vegetales pensantes. Por ello, Technolize afirma tajantemente que un mundo sin sufrimiento es fundamentalmente antivida. La voluntad se reafirma como el principio vital, manifestado en el sufrimiento y la pena. Sin lugar a dudas, una de las contribuciones más pesimistas del anime de ciencia ficción. Con esto pongo fin a mi ponencia. Espero que haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y les invito a que disfruten del resto del congreso. Hasta la próxima.